Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 3 en el que vamos a hablar del dolor. Bueno, yo creo que todos hemos experimentado dolor en algún momento de nuestra vida, ya sea pues una picadura de una abeja o simplemente pues dolor de cabeza o si nos hemos cortado el dedo cocinando, un esguince, lo que sea. Pero bueno, Hugo, ¿tú cuál dirías que es el peor dolor que has experimentado? El peor dolor. No sé, ahora mismo se me ocurre cuando me rompí un pie y un día estaba con las muletas en casa y la escayola y llamaron por teléfono y no sé qué hice, me caí encima de la escayola y me atravesó un dolor por toda la pierna que fue tremendo. Pero quizá no sea el mejor ejemplo que tengo. Qué horror. Jo, quería irme de más, ¿sabes? Bueno, de tipo a eso más que se duro, te ha ocurrido. bestia, pero no se me ocurre nada más. No, yo tampoco estoy segura. Yo creo que además cuando pasan los años ya es difícil compararlos, ¿no? Porque la intensidad del momento, pues en ese momento lo vives muy, pues eso, de manera muy vívida, pero luego pues se va difuminando, ¿no? El recuerdo. Pero bueno, sí, yo quizás también puede ser algún esguince, algo así, quizás. Pero bueno, el dolor, como ya sabemos, como casi todo, está en nuestro cerebro. Igual que hablamos en el episodio anterior del color, que está en nuestro cerebro, pues el dolor también. Y es que aunque sea muy molesto, pues tiene una función muy importante, como ya sabréis, que es mantenernos a salvo. Es nuestro sistema de alarma, el que nos avisa de si algo va mal, ¿verdad? Porque si no lo sintiéramos, pues podríamos sufrir daños irreparables. Imagínate, Hugo, si pusieras la mano en el fuego y no sintieras nada. Que claro. A mí se me ocurrió un día que ¿acaso no funcionaría cambiar el dolor por cosquillas? Porque también te apartarías, también sabes que algo va mal, ¿sabes? Y pues sería mira, menos desagradable. Nunca se me habría ocurrido. Lo que pasa es que las cosquillas pueden tener como también un componente placentero, ¿no? Pero o no sea, las quieres, en realidad no las quieres. Pero no te produce tal aversión como el dolor. O sea, el dolor es algo que si te estás quemando la mano, la vas a apartar inmediatamente. O sea, va a ser súper rápido. En cambio, las cosquillas, a lo mejor te quedas un rato de jiji, jaja. ¿Tú te crees? vas apartando. Yo me apartaría. Es que, bueno, es muy psicológico también lo de las cosquillas, ¿no? Que si te paranoias Sí. para evitarlas. De hecho, las cosquillas es lo típico que se dice, ¿no? Que no te las puedes producir tú a ti mismo. Cierto. Es así. En cambio, el dolor sí te puedes producir a ti mismo dolor. Haremos o sea, que un capítulo de las cosquillas también. A lo mejor en ese sentido, ves, las cosquillas no te servirían para alertarte a ti mismo, porque no sentirías cosquillas. Entonces el dolor, en cambio, sí, aunque te lo hagas tú a ti mismo. Y de hecho es que existe una condición genética poco común que afecta a una persona de 1.000.000, que justamente consiste en eso, en que no pueden sentir dolor y de pequeños pues son personas que se fracturan muchos huesos porque como no sienten dolor pues no saben que es peligroso, ¿no? Qué horror. Así que sí, imagínate. Luego con el tiempo parece ser que van desarrollando mecanismos para percibir la sensación, aunque no sea dolorosa, y saber que ahí tienen que parar. Si notan como un cosquilleo, una sensación leve, pero que con la experiencia y los años pues llega un momento que lo pueden regular mejor. Entonces llegan a viejos esta gente. Sí, parece ser que sí. Lo que pasa que, claro, de pequeños pues tienen muchas lesiones, pero luego pues pueden ir aprendiendo a qué cosas son peligrosas y que no, claro, de pequeño no eres consciente. Luego también de adulto ya sabes que no puedes poner la mano en el fuego, ¿no? Sí, que al final estas cosas se van viendo, sí. Exacto. Pues, ¿cómo percibimos entonces el dolor? La cosa es que nuestro cerebro recibe la información como el resto de los sentidos, ¿no? Pues con nuestros órganos de los sentidos, y ese es el sistema nervioso periférico el que nos conecta el mundo exterior con nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico incluiría todo el sistema nervioso que no sea el cerebro y la médula espinal. Entonces, serían pues los receptores sensoriales, los ganglios, los nervios, los terminales nerviosos a los músculos, todo eso sería el sistema nervioso periférico.
Así que nosotros podemos sentir dolor porque tenemos receptores en nuestro sistema nervioso periférico que reciben esas señales de que algo puede ser peligroso y envía esa información al cerebro. ¿Vale? Por eso decimos que es el cerebro, ¿no?, el que interpreta el dolor. Y esos receptores que estábamos hablando se llaman nociceptores y se pueden activar tanto con mucho calor o con mucho frío, con presión excesiva, un golpe, o incluso también con químicos que pueden producir inflamación. Porque como ya sabréis, pues se puede recibir, o sea, puedes sentir dolor de diferente tipo, ¿no? Si metes la mano en hielo, te duele. Un No sé si poquito, lo has sí. hecho alguna vez. ¿Lo has probado? Sí, hombre, alguna vez, haciendo el tonto. Un botellón en invierno. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Que esos nociceptores están en todo el cuerpo, o sea, por fuera y por dentro? ¿Son todos iguales o...? Por fuera y por dentro. Claro, o sea, ¿están solo en la piel o...? Porque, claro, yo me rompí la pierna, como dijimos antes, ¿no? Y, claro, me dolía, pero era por dentro. Claro, porque también tenemos receptores internos. También tenemos, sí, también podemos sentir dolor de un órgano, ¿no? Sí. No todos los órganos supongo que duelen, pero también te puede doler el estómago. O sea que sí, también podemos tener, no solamente en nuestra piel, ¿no? También nos puede doler algo desde dentro, sí. Exacto. La propia cabeza. La propia cabeza. Lo que pasa es que el cerebro en sí, por ejemplo, no siente dolor. Por Qué eso... bueno. El cerebro no siente dolor, no tiene receptores. Exacto, sí, es bastante curioso, ¿no? Porque de hecho hay veces que se opera, cuando los neurocirujanos operan, tienen que ver si la persona, yo qué sé, imagínate que tienen que quitar un tumor y estar seguros de que esa zona que van a quitar no es responsable de ninguna función vital, ¿no? Entonces pueden tener que ir probando, estimulando ciertas zonas del cerebro eléctricamente y que la persona siga hablando o responda, o si es un músico, por ejemplo, y no quieren que pierda su habilidad de tocar, pues a veces le pueden hacer ciertos ejercicios, y eso es posible porque no duele en sí, ¿no? Tener el cerebro abierto. Ejercicios, no pero claro, tocar el piano... Bueno, eso, ahí eso es complicado, ¿no? Complicado, pero bueno, podrías poner un pequeño tecladito. Así Sí de Casio. De hecho, se hacen también estudios de investigación sobre eso y sobre idiomas. En el grupo de Barcelona al que yo hice la tesis también investigaban eso en el quirófano con pacientes que iban a operar, también para ver, bueno, pues sí, lenguajes y cosas así. Así que muy interesante. Pero me refiero, igual están comprobando que el tipo sepa tocar el piano, pero igual tocan donde no deben y ya no sabe distinguir los colores, ¿sabes? Bueno, no sé. Claro, También cosas. No, de todas maneras, o sea, más o menos se sabe cada parte del cerebro qué función hace. Entonces ya puedes, si es una zona que es responsable de una función muy importante, pues se va a ir mirando que esa función no se pierda, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero vamos, claro, corres el riesgo de eliminar algo, claro, es los riesgos de la cirugía y de algo así como el cerebro. Y una cosa que quería comentar sobre el dolor, no sé si te habrá pasado alguna vez, Hugo, a ti, es que normalmente si, por ejemplo, te das un golpe, normalmente sientes un dolor muy agudo al principio y luego ya va llegando una sensación posterior que es más lenta, que puede ser como de quemazón. También depende de... Si, por ejemplo, si es un corte en el dedo, sí que sería más de quemazón. Si es un golpe, pues sería un dolor como más sordo, ¿no? Sí. Y eso se debe a que hay dos tipos... Me siento identificado, perdón. Sí, ¿no? Sí. Hay dos tipos de fibras nerviosas, ¿vale? Hay unas que son las fibras A, que mandan la información al cerebro muy deprisa. Entonces, ese dolor posterior menos agudo y más de quemazón se debe a otras fibras, que son las fibras C, que mandan la información de manera más lenta, ¿vale? Entonces, esa diferencia de velocidad se debe a que las fibras A están mielinizadas, están cubiertas por una capa de mielina, que supongo que sonará a algunos, que es ese cableado del cerebro, ese aislamiento que sirve para que el impulso nervioso vaya más deprisa. Por eso, primero sentimos eso. Pero aunque tengan velocidades diferentes, ambos tipos de fibras tienen los mismos neurotransmisores, que son el glutamato y la sustancia P. Y estos mensajeros químicos, a su vez, son los que activan las neuronas que mandan la información al cerebro. Perdón, la sustancia P. ¿Qué clase de nombre comercial es ese, la sustancia P? La verdad es que no sé por qué. A lo mejor es de pain. La verdad es que no lo he investigado. Qué glamour. La etimología de las palabras es muy bonito. La sustancia P, bueno.
Si encuentro la información lo pondremos en las notas de dónde viene Vale, la igual palabra. tiene fósforo, no sé. Ah, podría ser, no lo sé. pero- Claro, yo pensaría sustancia P de eso, de pain de dolor, pero no sé. Pero, perdón, dijiste que entonces que hay dos tipos de fibras, A y C. Dijiste. Ujú. Sí, supongo que hay más, pero estas son las principales. responsables de que primero sintamos un dolor más muy rápido y muy agudo y luego Sí. otro tipo de dolor, ¿no? Porque O sea, me viajan a acuerdo velocidades. cuando te das en la cabeza, ¿sabes? Con una esquina o algo así. Que dices, ¡ay, me cago! Que te da una Sí. rabia y un... Ah, es horrible. Y luego sí, te queda ya como un... No es lo mismo, ¿sabes? Te queda como un deje ahí, pero no es lo mismo que al principio. Qué rabia Es da que, eso. sí, para mí el peor es el dolor agudo, yo creo, en general. Hombre, supongo, pero cuando tienes dolor... Claro, ¿a qué te refieres? Porque la gente que sufre dolor crónico será tan doloroso como el agudo muchas veces, dependiendo de lo que tengas. Claro, sí, me refería agudo a, claro, De es una golpes. a descripción subjetiva, ¿no? De agudo en el sentido de que, no sé, es que claro, se utilizan palabras que vienen del sonido, ¿no? Agudo o sordo o grave, Cierto. pero sí, pues como un corte o un pinchazo o algo así. Luego, pero es verdad que el dolor sostenido en el tiempo puede ser muy debilitante Ay, eso es un temazo ahora que lo pienso, porque a veces te cortas y no te das cuenta, por ejemplo. Eso me llama mucho la atención. Los nociceptores, ¿a qué están ahí? Qué Pues mal, ¿no? justamente te iba a comentar también sobre eso, porque Ay, qué es que hay bueno. veces, sí, o sea, estábamos diciendo, ¿no? Que el sistema del dolor es un sistema de alarma, pero hay veces que puede ser peligroso, nos puede distraer, ¿no? El dolor, o sea, tú imagínate que estás en una situación de peligro real. Antiguamente, pues a lo mejor te estaba atacando un animal o una persona, un militar combatiendo o un atraco, cualquier situación de peligro que realmente tu vida corra peligro, ¿no? El dolor, si te paralizas y te quedas eso, quieto sin hacer nada, pues sería un problemón. Así que, bueno, nuestro cerebro también tiene sistemas analgésicos que pueden inhibir ese dolor cuando sea necesario y eso juega pues un papel muy importante pues eso, nuestra supervivencia y el sistema opioide, por ejemplo, ahí pues eso es muy importante. Cuando hablamos de opioides, por si acaso, puede que haya gente que esté pensando en drogas pues como la morfina o la heroína, ¿no? Que son luego opioides. hablaremos de ellas. Exacto. El químico nos hablará de los opioides exógenos, o sea, que son de fuera, ¿no? De nuestro cuerpo. Pero también tenemos opioides endógenos, que son los que nuestro propio cuerpo puede generar. ¿Vale? O sea, un opioide sería cualquier sustancia que se une a esos receptores opioides. Entonces, ¿cuáles son los opioides endógenos? Pues, por ejemplo, tenemos las endorfinas y las encefalinas. Qué ricas. ¿Vale? Sí. Y son neuropéptidos, o sea, que son como mini proteínas, son proteínas pequeñitas, ¿vale? Entonces son también neurotransmisores entre neuronas, son señales químicas que se utilizan para que las neuronas se comuniquen entre ellas. De hecho, el nombre de endorfina viene de juntar las palabras endógeno y morfina. Qué bueno, no lo había pensado nunca. Claro, pero yo tampoco. encaja. Sí. Así que eso, nuestro propio cerebro tiene maneras de inhibir ese dolor y es la glándula pituitaria que está en la profundidad del cerebro la que se encarga de pues, producir estas señales que hacen que el dolor se inhiba y que también incluso pueden producir esa sensación de euforia, ¿no? Perdón, y otra entonces, parte, dime. Perdón, que esto es lo que te pasa, por ejemplo, un día que dormiste en una postura rara y te duele el brazo y luego sabes, te duele bastante. Luego vas a jugar al pádel y como que ya te duele mucho menos y puedes jugar, aunque te dolía bastante antes. ¿Será algo así? Hombre, sí, puede influir. Hombre, el pádel, bueno, no lo sé. Pero sí que hay casos de personas que han podido hacer, bueno, grandes hazañas, como correr una maratón llevando muchísimo peso encima, ¿vale? Para bater un récord. Les dolía mucho, pero la motivación de querer conseguir ese objetivo es capaz de inhibir tu dolor. Qué tremendo. O sea, sí. Realmente, o sea, hoy me quería solamente centrar básicamente en entender cómo funciona pues, el cerebro, cómo percibimos el dolor, pero creo que sería muy interesante en un próximo episodio quizás hablar más de cómo el propio cerebro puede regular el dolor, porque es muy interesante también el papel de las expectativas y de la anticipación. Cuando tú estás, por ejemplo, en el dentista y sabes que te van a hacer daño, ¿no? Vas con más miedo y esa anticipación puede empeorarlo. Cierto. De hecho, se ha visto en estudios que si tú le pones a una persona
una sustancia, ¿no? Una medicación en vena, por ejemplo, que es analgésica, pero ellos creen que estás parando les dices, bueno, ahora hemos parado y al final no te la damos la dosis entera. La reducción del dolor no es igual que es como que cuando piensan que sí que has puesto todo el analgésico, aunque tendría que hacer el mismo efecto, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también ver eso, que nuestro propio cerebro puede regularlo, ¿no? Que no solamente depende del estímulo externo. Qué manipulación, ¿eh? El cerebro Y nos por manipula a su último, antojo. sí, Igual el que el cerebro color. el cerebro es que se encarga mucho de hacer predicciones. Ujú. El cerebro es una máquina de hacer predicciones y esas predicciones pues pueden jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Y por último quería comentarte, antes de pasar a la parte de química, que eso tiene que ver también con ello, que hace muy poco, en marzo de 2020, se ha publicado un artículo científico en la revista The Cell en el que se explicaba que científicos de la Universidad de McGill, no sé cómo se dice, en Canadá, han descubierto una nueva proteína en la membrana de las neuronas sensitivas que tendría un papel importante en nuestra experiencia del dolor mecánico. O sea, de si nos aprieta algo, nos damos un golpe, nos pinchamos. Y luego, bueno, por si acaso alguien quiere luego leer esto, incluiremos en las notas del programa pues nuestras referencias, ¿vale? En concreto, esta proteína se llama o la han llamado TACAN y parece que es muy común en vertebrados, pero hasta ahora no se sabía su función. Y es una proteína que es un canal iónico, que para los que no estéis muy seguros de lo que es un canal iónico, es una proteína de membrana, o sea que está en medio de las membranas celulares, que sería pues como con forma de barril, ¿vale? Y que se puede abrir o cerrar actuando como puerta o como si fuera un pequeño túnel hacia la célula por la que pueden pasar ciertos iones, ¿vale? Y en este caso, lo que hace este tipo de canales iónicos, en el caso del dolor, sería convertir una señal mecánica como un golpe o un pinchazo pues en una señal eléctrica para que nuestro cerebro lo interprete como el dolor. Y claro, este descubrimiento pues es importante también porque no se sabía cuáles eran las moléculas necesarias para sentir el dolor y esto pues podría abrir la puerta a desarrollar nuevos medicamentos analgésicos potentes porque, por ejemplo, en el estudio lo que hicieron fue también reducir la expresión o quitar totalmente este canal iónico de neuronas sensitivas en ratones y vieron que dejaban de sentir el dolor pero sin afectar a la sensibilidad al tacto o al calor. Pero, así que bueno. perdón, ¿es la única molécula entonces? Porque o sea, es el único canal que influye en esto, porque si solo suprimieron este y no sentían nada, es que no hay más. Ya, la verdad es que me imaginaría que habría más, pero no lo sé si con inactivar por lo menos en ratones, claro, luego habría que ver en humanos, que me imagino que será el siguiente paso. Porque ¿no? A lo mejor no sentían diferente. dolor, no es que se minimizara el dolor o algo así. Porque vi que había test también que podían más o menos medir cuánto dolor, según cuánto tardaban en quitar una pata de un sitio, cosas así. Pero en este caso... Claro, ellos dicen que no se sentía dolor. Claro, saber cómo eso se sabe exactamente en un ratón, supongo que, claro, tienen sus tests, pero que no sientan nada de dolor, bueno, supongo que si sintieran dolor, pues eso, harían alguna respuesta, ¿no? Un acto reflejo. Un estudio que parece que, bueno, que trae esperanza, ¿no? Y los autores explican pues que hay varias condiciones de dolor crónico como la artrosis o la artritis reumatoide que consisten también en una sensibilización central, o sea que se amplifica la señal neuronal del sistema nervioso central y eso produce una hipersensibilidad al dolor. Entonces creen que quizás para este tipo de condiciones podría funcionar, intentar ir por esta vía de esta proteína en concreto. Pero bueno, todo habrá que verlo, si en humanos es igual o no, o a lo mejor es una de las proteínas, como tú muy bien dices, Hugo, no lo sé. Pero bueno, así es importante, porque si sabes la estructura de la proteína, puedes saber la estructura del fármaco también, que es una forma de claro. crear Bueno, fármacos. Tú ahora nos vas a contar, porque yo no tengo ni idea cómo hacéis los químicos para inventaros o encontrar moléculas para reducir el dolor o, bueno, incluso para la anestesia, no sé. ¿Qué nos vas a contar que tenga que ver con la química, Hugo? Bueno, a ver, yo hoy no me voy a centrar porque, claro, hay dos tipos de diseño de fármacos. Lo hay racional y lo hay a lo loco, digamos. O sea, vamos por serendipia o, bueno, basado en conocimiento popular también.
Bueno, voy a hablar de analgésicos y anestésicos. Y primero quiero diferenciar entre los dos, ¿vale? La analgesia es simplemente que dejas de sentir dolor. O sea, que te pegan y no te enteras, te pinchan y no te enteras. Y la anestesia es analgesia, pero a esto se añade también que dejas de percibir, bueno, de tener sensibilidad. O sea, que si te tocan tampoco te enteras, si te da calorcito tampoco te enteras, etcétera, etcétera. Eso sería una anestesia local, o sea, no sentir, por ejemplo, en una mano, no sientes ni dolor ni percibes qué está pasando. Pero luego si hay anestesia total, también estás sedado, o sea, que estás adormilado o dormido del todo. Y también muchas veces se suprime la respuesta motora, o sea, que si te pinchan normalmente te mueves. Pero en la anestesia total, por ejemplo, pueden hacerte lo que quieras, que no te vas a mover, tus músculos van a estar inactivos. En la prehistoria, básicamente se hacían rituales mágicos para quitar el dolor y también, bueno, se recurría ya al uso de plantas, ¿no? Porque se han encontrado restos de plantas que a día de hoy se sabe que tienen efectos contra el dolor. Como de la prehistoria no podemos saber mucho porque no hay recursos escritos, pasamos ya a la historia, ¿no? Entonces, los primeros datos que se tienen son de Sumeria, hace unos 6.000 años, y de aquella ya se utilizaba el opio. O sea, el opio veremos que está patente en toda la historia de la humanidad para quitar el dolor. Entonces el opio se saca de la adormidera, que también se llama la amapola real. Y las formas de aplicación era bien haciendo, digamos, como test o también se podía incluso inhalar. Se quemaba y se inhalaba. Cabe decir que lo que contiene el opio son distintos alcaloides, ¿vale? Entonces yo creo que la palabra alcaloides lo hemos oído todos, pero ¿qué son los alcaloides, no? Yo te iba a preguntar, digo, me suena mucho, pero no sé exactamente lo que es un alcaloide. Bueno, pues los alcaloides son moléculas que se encuentran en la naturaleza y que son derivadas de aminoácidos, ¿vale? En el capítulo 1 ya dijimos que el prefijo amino quiere decir que hay nitrógeno. O sea, que una molécula que oigas amina, tienes que identificar, es obligatorio que lo identifiques con nitrógeno, ¿vale? Entonces, los aminoácidos, como sabemos, son los ladrillos que forman las proteínas. Pero en el cuerpo, como acabo de decir, hacen más cosas que proteínas y en este caso pues hacen estos alcaloides. Una propiedad intrínseca que tienen muchos de estos compuestos es que son capaces de llegarnos al cerebro. O sea, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que Clara supongo que conoce bien. Claro, sí, eso es muy importante porque hay moléculas que si son muy grandes, un medicamento que puedes pensar, esto puede funcionar, si no cruzan esa barrera, que es una barrera que protege el cerebro pues de cosas que no estén en el cerebro, ¿no? Pues no haría efecto. En cambio, claro, me imagino que un alcaloide, ¿no? Por lo que dices, es muy pequeñito y puede cruzar esa barrera. Bueno, en realidad no es cuestión del tamaño, ¿no? Porque hay muchas moléculas que tienen más o menos ese tamaño, pero es una cuestión, digamos, de lo que se llama la polaridad de la molécula. O sea, que los alcaloides son a la vez capaces de disolverse en agua hasta cierto punto, pero también son capaces de atravesar esa membrana que es lo contrario del agua, ¿no? Es apolar, o sea, es como un aceite. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, pues podemos imaginar que el alcaloide está ahí entre esas dos cosas. Así que puede pasar de una a otra. Entonces, bueno, claro, la barrera hematoencefálica está para protegernos de cosas, ¿no? Por eso, por ejemplo, no se suele oír de infecciones de cerebro, porque el cerebro es como privilegiado. Pero bueno, aún así el cerebro necesita que le lleguen cosas, porque claro, si no, no se podría alimentar, necesita glucosa, necesita oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que algunas moléculas nos lleguen al cerebro tampoco nos tiene que asustar, ¿no? Pero bueno, por esto es que los alcaloides muchas veces pues nos causan efectos, o sea, que te sube o que te baja, que te deja dormido, te provoca alucinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el compuesto más importante que contiene la dormidera es la morfina. Para que nos hagamos una idea, hay hasta un 0,5% en peso de la dormidera es morfina, lo cual es realmente mucho, porque entonces si colectas 1 kilo ya tienes 50 gramos de pura morfina después del tratamiento. Entonces, en la época, desde luego esto era algo muy potente. Comparado con otro tipo de remedios que tuvieran, el opio era muy bestia. Entonces se utilizó tanto en la época de los griegos, de los egipcios, en la Edad Media, etcétera, etcétera. E incluso a finales del siglo XVII se empezó a inyectar, utilizando los canos de las plumas de las aves. Y ahí es donde empezó ya la adicción más peligrosa, claro. Dígamelo. Claro, no sé si tú sabes esto, la verdad es que no estoy muy informada sobre el tema, pero la dormidera no está por todo el planeta, ¿no? O sea, ¿crecerá en regiones concretas del planeta? No sé, o sea, dices que los griegos tenían acceso. Sí, bueno, por aquella época había mucho contacto entre Asia Menor y Grecia y Roma, entonces a lo mejor sacaban de ahí la mayor parte de la producción. También, por ejemplo, se asocia mucho, la gente piensa mucho en China por el opio, pero no
no se usaba desde muy antiguo en China. Eso realmente lo introdujeron más bien los ingleses en la época, pues eso, en el siglo XVIII y XIX más bien. Ah, sí. Pero bueno, supongo que sí, que estaba por Asia Menor, es donde más se cultivaba. Bien, entonces la morfina es principalmente un analgésico, ¿vale? O sea, quita el dolor. Pero también, bueno, puede causar somnolencia, o sea, es un sedativo, por lo tanto puede actuar como analgésico porque combina la sedación con la anestesia. Y también es muy peligrosa porque puede generar adicción. Entonces, acabo de decir que se utilizaba en el 6000 a.C. Bueno, pues no se aisló la morfina hasta el año 1804 por un alemán que se llamaba Friedrich Wilhelm Adam Serturner, que describió... Joder, para hablar alemán lo pronuncié fatal, pero bueno. Quien describió sus efectos anestésicos. Vale, entonces... O sea que hasta entonces solo se podía obtener de manera natural, digamos. No, claro. Es que esto lo quería aclarar, ¿vale? Porque aislar algo no quiere decir que lo hayas hecho tú. Ni tampoco que sepas lo que es. O sea, tú le sabes poner un nombre, sabes qué efectos tiene, pero no tienes ni puñetera idea de la molécula qué aspecto tiene, ¿vale? Entonces... Vale, o sea, aislarlo, no es sintetizarlo, no es que tú lo creas, sino que lo aíslas en el sentido de que, mira, me he encontrado esto. Sí, o sea, este alemán en 1804 fue capaz de aislar del opio, de la mezcla de opio, que es una mezcla de muchas cosas, fue capaz de aislar la morfina pura. Vale, entonces a lo mejor te preguntas, bueno, ¿cómo sabe que la aisló si no sabe qué aspecto tiene la molécula, si no es capaz de identificar? Bueno, pues es por las propiedades físicas, básicamente. O sea, después de someter el opio a un tratamiento, pues a lo mejor de destilación, de disolución, de extracción, fue capaz de aislar un cristal blanco de un aspecto determinado y que además se fundía a una temperatura fija, siempre era la misma, y después también tenía se disolvía siempre la misma cantidad de morfina en la misma cantidad de disolvente. Entonces, a medida que repites estos procesos y ves que todo esto es constante, puedes deducir, al menos en la época, porque hoy tenemos muchos más medios, puedes deducir que estás ante una sustancia pura. O sea, que no hay otra cosa más que moléculas de morfina. Claro, porque si hubiera una mezcla, cambiaría la proporción, no sería siempre la misma. Vale. Bueno, puede haber excepciones a esto que digo, pero como norma general, yo creo que se entiende bien. Y entonces un ejemplo que puedo dar de esto también es el agua, ¿no? El agua, mira que no hace tiempo que se aisló el agua porque hay, desde el 2000 a.C. a lo mejor ya se destilaba agua. Entonces probablemente se obtenía agua prácticamente pura. Pero hasta que no se supo que era H2O, eso no se descubrió hasta el siglo XIX también. En 1805 me parece que se descubrió que el agua era H2O. Entonces, qué curioso. Claro, de estar jugando con las cosas a saber qué son, ¿verdad? Es un mundo. Claro, sí, claro. El agua parece que es tan evidente, ¿no? Lo que es, pero nosotros, porque ahora ya lo sabemos. Pero claro, fue Avogadro, si mal no recuerdo, el del número de Avogadro. ¿Sí? Dijo que era H2O. Ostras, no tenía ni idea. Vale. Bueno, pues claro, con el agua podía saber que era pura, ¿no? Porque bulle a 100 grados, solidifica siempre a 0, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué puñetas tengo aquí? No tengo ni idea. Claro. Vale. Bueno, en el caso de la morfina, claro, H2O, qué sencillo, ¿verdad? Pero la morfina tiene 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno, ¿vale? Entonces, decir, vale, tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿cómo los puedo colocar en el espacio para que me forme una molécula? ¿Sabes? ¿Cómo pueden estar unidos entre sí? Es relativamente sencillo. Pero claro, unir, pues eso, 30 y tantos átomos o incluso 40, pues hay millones de combinaciones posibles. Así que hasta 1952 no se supo el aspecto que tenía la molécula. O sea, cómo se unía cada átomo y cómo estaban colocados en el espacio los átomos de morfina. Y ese mismo año fue en el que se sintetizó por primera vez. O sea, de usarla durante 7.000 años de forma activa la morfina hasta ser capaz de crearla, 7.000 años. Qué hito histórico, lo sé, estáis tan emocionados como yo. Te quería preguntar, Hugo, que yo no sé nada de esto. Para poder sintetizar una molécula, ¿tienes antes que haber visto cuál es su conformación exacta, qué pinta tiene o no necesariamente? A ver, no es 100% obligatorio, pero te facilita la tarea 99%. Porque a veces puedes suponer sabes, la estructura que tiene y de ahí puedes, por ensayo-error, sintetizarla y ver si tiene las mismas propiedades. Entonces dices bingo. Y esto se hizo, pues eso, cuando empezó la química orgánica, a lo mejor a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a lo mejor algunas moléculas sí que se consiguieron hacer así, ¿no? Y claro, era mucho más difícil. Pero a día de hoy todas ya sabes qué estructura tienen cuando las haces. Aunque de vez en cuando las estructuras claro, porque hay distintos tipos de químicos. Hay unos que van a la naturaleza, cogen una molécula, la aíslan y dicen, pues al final tiene esta estructura. Y luego a veces viene el químico orgánico sintético, sintetiza esa molécula y le dice, no señor, esta estructura que usted ha dado es falsa, porque yo he hecho lo mismo que usted dice y no es lo mismo.
Y entonces luego hay que corregir esas cosas. Eso es muy divertido cuando pasa. Pero ¿cómo alguien llega a concluir cuál es la estructura de una molécula? O sea, tú no lo puedes ver, eso no es algo que lo puedas ver al microscopio. No, de, no hay... Mira, esta es la Hay molécula. distintos métodos. El más potente... Bueno, a veces sí que se puede hacer una estructura de rayos X, o sea... Vale. Utilizando radiación de rayos X y viendo cómo es reflejada, cómo se rebota, puedes deducir dónde está colocado en el espacio cada átomo. Pero normalmente para eso necesitas cristales que estén muy bien formados, o sea, cristales realmente de un tamaño relativamente grande y que estén bien bonitos, sin que haya impurezas por el medio. Es verdad que últimamente hay esta nueva técnica que se llama la microscopía crioelectrónica, que es muy prometedora. Ya hay un par de artículos en los que muestran cómo, bueno, sin la necesidad de obtener estos cristales perfectos, solo con polvillos, vamos, con que sea puro está bien, pero con moléculas que no tienen ningún tipo de organización cristalina, son capaces de ver la estructura molecular, lo cual puede revolucionar muchísimo la química orgánica. Pero no bueno, tenía ni idea. hay que ser escéptico. Bueno, escéptico, ahora tampoco no hay que ser desgraciado, pero hay que tomar esas cosas con calma siempre. Claro, con cuidado. Bueno, pues te dejo que vuelvas al tema de la morfina, que te he empezado a preguntar. Bueno, sí, que la morfina es una molécula muy compleja y que se sintetizó por primera vez en 1952. Desde entonces se ha sintetizado 27 veces más, o sea, no en total, quiero decir, utilizando 27 formas distintas de síntesis. O sea, con distintas estrategias, vamos. La primera vez que se sintetizó llevó 31 pasos. O sea, que pasabas de la sustancia A, hacías una reacción sobre esta sustancia y obtenías sustancia B. Sobre la sustancia B hacías una reacción, llegabas a la sustancia C y así consecutivamente 31 veces. O sea, que no te llegan ni todas las letras del diccionario para nombrar cada sustancia. Y el rendimiento de la secuencia fue de 0,6%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de cada 100 moléculas que entraban a pasar de ser sustancia A a ser sustancia B al principio de todo, llegaban a ser la sustancia final solo 0,6. O sea, una basura. Comparado con recolectar plantas y luego extraerlo de ahí. Bueno, no justamente habías dicho antes que algo de que... ¿Cómo era? Que la morfina era el 0,6%. Sí. Bueno, pues sí. 0,5 creo que había dicho. Vale. Bueno, no lo sé, ya no me acuerdo. Claro, pero piensa que plantar unas cuantas amapolas es mucho más barato, ¿sabes? Que comprar la sustancia, tener químicos cocinando. Sí, es mucho más barato. A los químicos explotados día y noche. Y hay mucho secretismo a día de hoy de cuánto cuesta la morfina, de cuánto cuesta producirla, pero se dice que oscila entre 500 y 1.000 euros, un kilo. Entonces, a día de hoy, a pesar de que, es verdad, no lo dije, a día de hoy la síntesis más efectiva requiere 14 pasos y tiene un rendimiento del 30%, que no está tan mal, no está tan mal, pero aún así sigue siendo demasiado caro. A día de hoy se sigue extrayendo de la amapola real y que hay cepas mutantes que producen hasta un rendimiento de 2,4% en vez de 0,5%. Así que vamos, que no se prevé que a corto plazo se pueda obtener de forma comercial sintéticamente. Bueno, entonces, dejando la morfina a un lado, podemos hablar también de la cocaína y los cannabinoides, ¿vale? Porque tienen una historia muy larga. Entonces, la cocaína ya la utilizaban los incas en el 700 a.C. Como sabemos, en muchos sitios de Latinoamérica aún existe la costumbre de masticar hojas de coca. Entonces, se dieron cuenta de que les entumecía la boca. O sea, cuando masticaban hojas de coca, perdían muchas veces la sensibilidad en la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, cuando tenían heridas, hacían lo que se llama la cocada, que consistía en masticar la cocaína y hacer bolas con ella, y luego la aplicaban en las heridas. Y entonces así conseguían anestesia, ¿no? En la gente que tenía heridas. Y además la cocaína se hizo muy popular también en Occidente a finales del siglo XIX. Y, por ejemplo, Sigmund Freud pues era un adepto de la cocaína y de hecho un amigo suyo que se llamaba Karl Kohler la utilizó para hacer cirugía simple en los ojos, aplicando una disolución de cocaína en los ojos, porque entonces luego podías, digamos, tocar ahí, pinchar y no sentías nada. Pues claro, pero la morfina sí que es algo como que está extendido, que se sabe, ¿no? Que se usa en el compuesto, o sea, en el contexto médico como analgésico, pero la cocaína yo no sé si a día de hoy es algo... Yo me imagino que no hay... No. Pero la verdad es que no estoy muy seguro. A lo mejor es porque está muy demonizada la cocaína por el uso recreativo que tiene, ¿no? Y los peligros que conlleva. Pero bueno, tampoco sé cuál es la capacidad adictiva de la morfina comparada con la de la cocaína. Pero bueno, también sabemos que hay una crisis muy grande de opiáceos. En Europa no es tan grande, pero en Estados Unidos, según parece,
pues hay una crisis de adicción a los opiáceos muy grande. Así Claro, que, incluso también, aunque sea dentro del contexto médico, pero sí, te puedes hacer adicto. O sea, que realmente las personas que llevan usando estos compuestos durante mucho tiempo, pues es realmente muy difícil, ¿no? Dejar de usarlos. sí, porque te Ujú. crea dependencia psíquica y Ujú. física. Sí, Entonces, solo por ponerlo en contexto, digo, mm, porque como estamos hablando de analgésicos y tal, digo, bueno, por saber, ¿no? Si se seguía usando. Bueno, continúa, por sí, favor. bueno, pero no deja de llamar la atención que la cocaína sea un, un analgésico, ¿verdad? Ya, Bueno, sí, sí, anestésico sí. más bien. Bueno, las dos cosas. En fin, el hachís, por ejemplo, ya lo utilizaban los egipcios, ¿vale? Para para quitar el dolor. Y como sabemos, a día de hoy, pues ya no se está demonizando tanto la marihuana y ya se están haciendo estudios que también demuestran que es efectiva para combatir el dolor, ¿no? Hay pacientes de cáncer que se les da marihuana terapéutica para fumar. Ujú. El Eh, cannabis. sí, medicinal. Ujú. Lo que Después, pasa que, bueno, que siempre hay controversia, ¿no? Sobre ese tema, sobre la legalización para este uso medicinal, ¿no? sí, o recreativa. O recreativo, siempre está, bueno, el debate ahí. Está claro, pero como acabamos de decir, ¿verdad? La morfina y los opioides que están creando tantos adictos, vaya por Dios. Y luego a lo mejor otras drogas, solo por mala fama no se investiga, ¿no? Los potenciales que tienen. Claro. Ujú. Vale. Luego, ¿Y qué más? ¿Qué más drogas? un temazo es la burundanga, ¿vale? Que se llama, el nombre científico es la escopolamina o la ioscina. Y que ya se usaban en la antigua Roma, ¿vale? Y se sacaban de una planta que a lo mejor le suena a algún fan de Harry Potter, que es la mandrágora. Popular en la Edad Media y también en la época griega y la romana. Entonces, la mandrágora contiene también distintos alcaloides que son de la familia de la atropina, ¿vale? La atropina pues tiene una estructura relativamente simple y luego, derivada de esa estructura, hay una familia entera de compuestos. Y además se parecen también bastante a la cocaína. La cuestión es que estos compuestos inducen el sueño y por eso se utilizaba mucho en la Edad Media y en otros tiempos para sedar a la gente cuando padecían dolores o cuando se les tenía incluso que realizar cirugías sencillas. Entonces este compuesto, la escopolamina, no está presente en altas concentraciones en la mandrágora, pero es muy potente, o sea, con cantidades muy bajas te deja muy groggy. ¿Y hoy en día se usa de manera medicinal? Sí, curiosamente sí, se utiliza para evitar náuseas cuando está a dosis muy muy bajas y también para quitar los temblores del Parkinson, lo cual es desde luego muy curioso. Y también se utiliza para la anestesia general, mezclado con morfina. Entonces te meten morfina para quitarte el dolor y escopolamina para para sedarte, para que te quedes groggy. Pero bueno, se combina con otras cosas. Porque a día de hoy la anestesia es muy compleja, es un cóctel de cosas. Cada una con su función. Luego hablaremos un poco de eso. No es una sustancia en concreto que te ponen, sino una mezcla. No, eso en general no. Y curiosamente, entonces dije que a día de hoy se utiliza una mezcla de morfina y escopolamina para anestesiarte. Y curiosamente ya en Chile los mapuches ya utilizaban flores de la maya, que es una planta autóctona, para hacer infusiones, con la cual quedaban también bastante groggies cuando padecían dolores, ¿no? Supongo que por heridas. O sea que ya se utilizaba una mezcla muy parecida a la anestesia que se utiliza hoy para dormir a la gente y tratar los dolores. Qué curioso. Eso también a ensayo y error, ¿no? Supongo. Me imagino que sí, no sé. Es que al final tuvieron muchos años, ¿sabes? Tuvieron miles de años o decenas de miles de años para ir buscando cositas. Y claro, sí, para ir probando. Al final algunas funcionaban y sobre todo cuando es el dolor, de eso no te olvidas, ¿no? Si lo estabas pasando fatal y te tomas algo y eso te funciona. Sí, sí. Bueno, y esto fue, digamos, hasta la Edad Media y un poquito la Edad Moderna, ¿vale? Y donde ya la anestesia de verdad se quitó los pañales y empezó a funcionar bien fue en la Edad Contemporánea, en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX es cuando empezó la anestesia a ser útil de verdad. O sea, cuando la gente dejó de sufrir como desgraciados. Entonces, claro, cuando te quitan una muela o algo así. Sí, ¿no? porque tú imaginas, o sea, es que era el horror. O sea, tenías un dolor de muelas y no podías vivir, no podías comer, no podías hacer nada. Y ya no te digo hacer cirugías. Las cirugías... Ya. Bueno, estos métodos que hablamos funcionaban hasta cierto punto, claro, pero si tienes que abrir a alguien, lo tienes muy difícil. Claro. Entonces, el primer compuesto del que vamos a hablar es el éter. El éter es el nombre común del dietil-éter, ¿vale? Entonces, si nos acordamos del capítulo 1, no sé si te acuerdas, Clara, el prefijo et indica la presencia de 2 carbonos, ¿vale? Y si nos acordamos, cada carbono estaba unido a otros 4 átomos. Claro. ¿Vale? Por supuesto. ¿Y cómo dije que se llama el compuesto? Dietil-éter. O sea, tiene 2 et, o sea,
2 trocitos con un carbono unido al otro. Ujú. Y después, si os digo que el prefijo éter quiere decir que hay un oxígeno unido a un carbono, con esto podemos deducir que tenemos un oxígeno que está unido a un carbono que a su vez está unido a otro carbono. Y así 2 veces. Es como una molécula de agua, pero en vez de tener los hidrógenos unidos al oxígeno, tenemos 2 trocitos etilo. Y Vale. Luego pondrás en la me descripción pondré la imagino, ¿no? molécula. En la descripción, en las notas del programa, Hugo pone ahí las moléculas por si queréis ver qué pinta tienen, ¿no? Efectivamente. Porque es más fácil así verlas que decirlas. describiéndolo con palabras. Vale, ¿qué pasaba? El éter tiene cierto peligro, ¿vale? Y es que ebulle a 35 grados. O sea que te lo pones en la pierna y ya se evapora. Bueno, y lo dejas ahí y te dura 5 minutos. Y eso de por sí no tiene por qué ser tan malo, pero es que el problema es que es muy, muy inflamable. A pesar de que huele muy bien, que eso es una ventaja. A mí me parece que el éter huele estupendamente. De hecho, una vez tuve... El éter tiene efectos importantes, ¿no? de anestesia. Una vez tuve, en unas prácticas que di, una alumna estaba ahí, bueno, trabajando con éter, con pues a lo mejor 200, 300 mililitros, y no sé qué hizo, porque siempre trabajamos en campanas extractoras. Pero ella de alguna manera no se debía proteger bien y se sentía mal y se mareaba y se quedaba como groggy. Entonces tuvimos que sacarla fuera y estar allí un rato con ella hasta que se recuperara. Entonces, pobre. claro, el hecho de que sea tan volátil también hace que no te des cuenta y a lo mejor lo estés inhalando en cantidades importantes. Esto es lo típico que se ve a veces, a lo mejor en una película o algo, que se empaña un pañuelo con un líquido y solo con respirarlo te desmayas. Sí, hombre, eso es un poco peliculero, ¿eh? Porque yo no creo que tan rápido te desmayes. Eso a lo mejor también es cloroformo. Pero porque puede es más ser. mítico el cloroformo. Puede ser el Pero cloroformo. Vale. el éter tiene un efecto parecido, y ahora que hablas de pelis, hay una peli que a mí me gusta mucho que se llama Las normas de la casa de la sidra, que es un nombre complicado, lo sé. No te suena, ¿no? Sí, me suena, pero creo que no la terminé de ver. Me suena que empecé a verla de Joder, pequeña. pues es un peliculón. Ya. Creo que la empecé a ver, pero que era pequeña. No me acuerdo Sale bien. Michael Caine, que a mí me parece muy adorable. Y también creo que era el actor de Spider-Man de las viejas. Bueno, de las viejas. Bueno, sí, no hay pelis anteriores de Spider-Man a las de las del 2000 y poco. Bueno, la cuestión es que está basado en un libro que también me leí, que me gustó mucho, más que la peli, que se llama, también tiene el nombre que... Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, creo que se llamaba. La cuestión es que el Michael Caine, que era el médico, que era director del orfanato en el que estaba Spider-Man, el actor de Spider-Man, pues era, yo diría que adicto al éter. Entonces, antes de ir a dormir siempre se ponía una mascarilla e inhalaba éter. Ya os digo que olía muy bien. O sea que también te puedes hacer adicto al éter. Yo no sé si eso es así, pero claro, a lo mejor Vale. igual él no podía dormir bien y entonces pues tenía dependencia a lo mejor psicológica. En plan, yo si no me huelo esto, no me voy a dormir. Vale. La cuestión que el éter se empezó a utilizar para dormir a la gente, para anestesiarla, a mediados del siglo XIX. Pero es una pena porque ya en el siglo XVI se descubrió que si mezclabas ácido sulfúrico con etanol, o sea, alcohol etílico, producías un gas que dormía a las aves de corral. Esto lo descubrió Paracelso. Pero claro, lo dejó ahí escrito y no se dio cuenta de que podía tener una aplicación brutal. Porque claro, se quedaban sopas. Las gallinas se quedaban dormidas, ¿sabes? Cuando mezclabas estas dos cosas y lo dejabas ahí, no se le ocurrió pensarlo. No Entonces, dijo, en 1800... Claro, es que... ¿Cuántos descubrimientos no habrá que están ahí dormidos esperando a que los revivamos? Un montón. Entonces se mezcla mucha gente famosa, ¿vale? Porque esto fue Paracelso. Después, en 1818, Faraday, que era un físico muy tocho de electromagnetismo, hizo muchos descubrimientos importantes, investigaba también algo de química. Entonces también se dio cuenta de que el éter le adormecía. Vale. Pero ahí se quedó una nota marginal. Entonces, porque él tenía otras cosas más importantes que hacer con el puñetero electromagnetismo y ahí lo dejó. Entonces, 30 años después, un médico rural americano, Crawford Williamson, fue capaz de extraerle un tumor pequeñito del cuello a un paciente al que adormiló con el éter. Y el paisano no se enteró de nada. O sea, cuando despertó dijo, se acabó el dolor, señores, ya no pasa nada. Vale. Y entonces este Williamson, o sea, el médico, iba con frecuencia... Bueno, claro, se le ocurrió usarlo porque él iba a reuniones en las que se usaba el éter para emborracharse, digamos. Y entonces por eso se le ocurrió usarlo. Lo que pasó es que empezó a haber rumores de que el tipo le estaba dando esa cosa que te volvía un poco loco, te dejaba groggy, se lo estaba dando a sus pacientes y dijeron, ¿qué está haciendo este? Está mal, esto está mal, ¿sabes? Está perturbado, los va a matar. Y entonces, lo criticaron mucho, así que dejó de practicar esta anestesia porque dio muy mala fama y acabó olvidado. Pues pobre hombre, ¿no? Encima de que Sí. estaba ayudándoles. Pobriño, es que ya verás, la historia de la anestesia del siglo XIX es muy triste para los que descubrieron cosas. ¿Qué pasó? Que 4 años después de esto, un dentista de Boston
publicó unos hallazgos similares, porque había extraído dientes, ¿no?, utilizando el éter, y recibió un premio de 100.000 pavos. Entonces, el Williamson no se le reconoció durante su vida nunca que él había descubierto esto antes. Y como siempre, después de que muriera en 1879, sí que se le reconoció el mérito. Bueno. Pero la cosa no acaba aquí, ¿vale? Porque el paisano que recibió estos $100.000 de recompensa por haber descubierto una cosa tan importante, lo consiguió porque lo demostró en público que funcionaba. Pero, a pesar de que esto se hizo famoso y se extendió la anestesia con éter por el resto del mundo, le acusaron de plagio. Ah, vale, Entonces, o sea que... Sí. Un señor que se llamaba Horacio Wells y su profesor, que era Charles T. Jackson, ¿vale? Porque ellos hicieron una técnica muy similar, pero en vez de usar éter, utilizaban el óxido nitroso. Eso lo veremos después. La cuestión es que lo denunciaron. Y entonces, al final, este dentista, Thomas Green, que se llamaba, quedó desacreditado y murió empobrecido y solo, a los 49 años. Porque pilló un trauma, claro, porque la gente dijo, es un mentiroso, quería robar el invento, etcétera, etcétera. Pero realmente él no lo cogió de esto. No, o sea, no está demostrado que cogiera la idea del médico del que hablamos antes. No sabemos de dónde sacó la idea, pero la usó de forma legítima. Vamos. Esto es como los músicos que se denuncian unos a otros por plagio. Que es como, bueno, sí. Es que hay veces que puede ser que sí, pero hay veces que, bueno, a lo mejor la inspiración es que al final tienen muchas fuentes de inspiración, ¿no? Bueno, pues los químicos y los médicos y las personas que descubrían anestésicos y analgésicos a lo mejor también, bueno, no sé, supongo que es difícil saber, ¿no? De dónde pero lo han también sacado. Es sorprendente, muchos descubrimientos se hacen de forma casi paralela, ¿sabes? En muchos sitios, como cuando se inventó Newton las derivadas, pues ya las había inventado otro tipo antes, Leibniz me parece. Y no sé, son cosas sorprendentes. A veces pensamos que hay gente muy genial por ahí, pero al final, si no se lo inventa él, igual se lo inventa otra persona pronto. A veces sí, a veces a lo mejor no. Bueno, ya. Si no pasa eso, no lo sabremos. Claro. La cuestión, ¿vale? Le acusaron de plagio. Te ha dicho que murió solo y pobre y joven, ¿no? Más o menos. Bien, entonces, ¿qué pasó después? Que cuando murió a los 49 años, sus vecinos y sus amigos se dieron cuenta de que, en plan, joder, este tío murió tan joven y ha hecho una cosa muy grande por la humanidad. Entonces, en su tumba le escribieron un epitafio en el que ponía, en plan, bueno, muchas gracias por haber descubierto esto y por haber solucionado el problema del dolor en el mundo. Entonces resulta que uno de los denunciantes, que se consideraba él el ideador genuino de esta idea, se enteró de que le habían hecho un homenaje público y que ahora era adorado, se deprimió, se alcoholizó y murió solo en un hospicio a los 75 años. Por Dios, Hugo, En fin, ¿qué historias son estas? Es que es una historia muy triste, la verdad, es como... Ya, perdón, nos estamos riendo, pero es porque ya es como lo más de lo, no sé. Claro, y la ironía es que ellos descubrieron la cura para el dolor y ellos mismos sufrieron muchísimo, ¿sabes? La humanidad es que... Claro, pero era dolor psicológico, ¿no? Sí, era dolor psicológico. Vale, entonces, este señor que se suicidó y su alumno, como dije, habían utilizado el óxido nitroso para lo mismo que había usado Thomas Green Morton, el éter, ¿vale? Entonces, igual que con el éter, ya había reuniones sociales en las que la gente inhalaba el óxido nitroso pues para estar de risas, básicamente. Los botellones del entonces. Sí, básicamente. Y resulta que este chico también descubrió que cuando inhalaba este gas y le dolía la dentadura, de repente ya no le dolía. Así que se le ocurrió que podía utilizarla, pues eso, para cirugías de los dientes, maxilofacial, no sé si se puede decir en este caso. Bueno, para el dentista, no sé cómo se dice. Entonces, ¿qué pasó? Que se podía usar para eso. Y entonces hicieron exhibiciones públicas, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que cuando ya iban a hacer la exhibición definitiva en el hospital de Harvard, la liaron. Uy, Dios. Y entonces el paciente al que le estaban extrayendo un diente se puso a gritar de dolor. En plan, ¡ah! Ah, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No. El problema es que controlar las dosis de óxido nitroso era muy difícil. Entonces, claro, si pones demasiado, el tipo... Bueno, no sé si va a ir al otro barrio, pero bueno, si pones demasiado, sí, porque puede ser mortal. Claro. Pero si pones demasiado poco, pues te duele. Entonces lo expulsaron y lo acusaron de farsante. Y entonces, después de intentar hacer alguna exhibición más y fracasar otra vez, al final se acabó suicidando. Y se cortó las venas inhalando cloroformo. Madre mía. Supongo que para no sufrir. Qué horror, entonces, Hugo, pero qué una historia de desdichas. Trágica todo, ¿no? Ya lo sé, pero yo os la tengo que contar porque es la vida así. Tus fuentes son fiables, ¿no? Entonces, curiosamente, se suicidó cortándose las venas e inhalando cloroformo. Entonces, ahora voy a hablar del cloroformo, porque el cloroformo apareció un poco después que el éter como anestésico
y se descubrió, como dije antes, esto de que, oye, a veces los descubrimientos pasan en paralelo, pues se sintetizó en el mismo año en 3 sitios, en Francia, en Estados Unidos y en Alemania. Hostia. Todo en el mismo año. Supongo que tiene que ver también con el desarrollo de las técnicas en el momento, Claro, y bueno, con el conocimiento precedente, ¿verdad? Porque igual, claro, alguien hizo un descubrimiento que casi llevaba al cloroformo y 3 personas dijeron, aquí voy pues yo. eso. Espero que no fuera, bueno, en plan, su tesis doctoral y que les arruinara. Bueno, se suicidaron todos, no sé. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces tú ves ideas y dices, oh, claro, qué evidente, pero hasta que no se le ocurre a alguien, pues mira, en este caso... Sí, claro, a posteriori... Claro, todo los es muy capitanes fácil. a posteriori. que se han hablado mucho estos días de los capitanes a posteriori. Cierto. Bueno, pues en este caso fue un dentista de Irlanda, sí, el que utilizó el cloroformo por primera vez. O sea, esta vez no fue en Estados Unidos. Y bueno, está bien, que haya variedad. Lo bueno que tenía es que era menos peligroso que el éter, ¿vale? Porque no ardía bueno, no es inflamable el cloroformo. Uh-huh. Lo malo es que a día de hoy sabemos que es cancerígeno. Así que, bueno, tampoco... Ah, ¿sí? Sí, tampoco la panacea. Pero bueno, obviamente con una inhalación una vez no pasa nada. Con el nombre cloroformo no podemos deducir la estructura química que tiene, ¿vale? Pero si digo el otro nombre que tiene, que es triclorometano, a lo mejor, pues podéis deducir cómo es, porque recordemos que voy a intentar metano es solo un dibujarlo. átomo de carbono, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Eso, met1. Bien, entonces estas 3 sustancias fueron una revolución absoluta, ¿vale? Porque de repente de no poder hacer ningún tipo de cirugía prácticamente, se pasó a poder dejar dormido a todo el mundo y sin que sus músculos, ¿sabes?, se tensaran o sin que se movieran cuando les estaban operando. Uh-huh. Y esto fue a finales del siglo XIX. Y fueron los métodos más típicos de anestesia hasta bastante entrado el siglo XX. Pero no dejaban de tener problemas, ¿vale? Porque, como dije antes, controlar las dosis era difícil. Entonces, muchas veces tú dices, bueno, yo tengo que asegurarme de que el paciente no se vaya a despertar durante la cirugía. Pero si le pones demasiado, lo matas, ¿vale? Porque generaba, como digo, paraliza los músculos, pero también tenía el problema de que podía paralizar músculos involuntarios. O sea, podía dejar de respirar el paciente. Además de que también afectaba al corazón. Entonces, moría cierta cantidad de gente, en realidad, por la anestesia misma. Pero durante el siglo XX pues, se diseñaron dispositivos que conseguían, digamos, dispensar cantidades muy controladas de los mismos. Así que pues, se consiguió mejorar bastante el método. Hasta llegar a hoy. Bueno, supongo que habrá habido pasos intermedios, ¿no? Que ahora es segura la anestesia, claro. Vale, entonces, a principios del siglo XX, los métodos analgésicos y anestéticos que había eran estos 3 que dije, cloroformo, éter, óxido nitrógeno. Se les añadía la morfina para quitar el dolor. Ya, bueno, a nivel menos potente teníamos ya la aspirina, que se inventó a finales del siglo XIX, sintética. Y también se utilizaba la novocaína, que también era sintética y además no existe en la naturaleza, ¿vale? También me gustaría hablar de que se introdujo el ciclopropano como gas anestésico. Y la estructura de ciclopropano, propano, 3 átomos de carbono, ¿vale? Ciclo, que está cerrado. Así que nos podemos imaginar un triángulo, cada vértice del triángulo es un átomo de carbono, ¿vale? Y está unido pues, a otros 2 carbonos y a 2 átomos de hidrógeno. La cuestión es que el ciclopropano no duró mucho, porque a pesar de que parece ser que también olía bastante bien y te dejaba también bastante groggy, también te podía causar paradas cardiorrespiratorias, pero es que además en contacto con el oxígeno explotaba. Entonces, eso, quieras que no lo hacía muy seguro. Y a lo mejor cabe preguntarse, ¿por qué explotaba? O sea, ¿por qué explota un gas en contacto con el oxígeno, ¿no? Porque, a ver, el ciclopropano es un anillo, pero es un anillo que está muy, muy tenso. Porque el ángulo que hace, bueno, en un triángulo equilátero son 60 grados el ángulo que hay entre los 2 átomos de carbono. Pero es que al carbono le gusta formar un ángulo de 108 grados. Entonces, esa energía que está ahí contenida, deseando ser liberada, es muy alta. Entonces, a poco que choca una moleculita de oxígeno con el ciclopropano, ¡paf!, ya abre ese ciclo y libera energía. Por eso explotaba con facilidad. Bien. Entonces, ya en los años 30 del siglo XX se introdujeron los barbitúricos, puramente sintéticos, y se inventaron en Alemania. Se siguen utilizando a día de hoy, pero también tienen cierto peligro, ¿no? Se utilizan para anestesia en general, pero también se llegaron a usar, bueno, solo como sedantes. O sea, que gente con problemas de sueño pues se tomaba barbitúricos y, claro, algunos ahí se quedaban por abusar de ellos, ¿no? Porque tiene un margen bastante corto de ventana terapéutica. Eso quiere decir que la dosis en la que es terapéutico pues tiene un margen estrecho. Si te tomas más, te mueres. Si te tomas menos, no te hace efecto. Entonces, si no controlas bien, ahí te quedas. Y entonces, ya a mediados del siglo XX, se introdujo el concepto de la anestesia balanceada,
que consistía precisamente en mezclar distintos compuestos para darte anestesia y analgesia. De esta manera se conseguía minimizar pues, los efectos secundarios que cada droga tenía. Y también se introdujeron pues, nuevos compuestos sintéticos como el propofol o el etomidato, ¿vale? Que eran ya mucho más seguros y que permitían pues, una anestesia mucho más controlada. Y bueno, otras moléculas que se introdujeron fueron las benzodiazepinas también, algunas de ellas también se utilizan para anestesia. Y esto ya fue... Pues, eso sí que me suena. En los años 60 ya se tenía, pues como vemos, un buen abanico de fármacos para inducir anestesia y analgesia. Y bueno, básicamente con esto voy a dejarlo aquí, ¿vale? Porque tenemos, obviamente hay más medicamentos, pero bueno, yo creo que ya llega, ¿eh? Claro, me imagino que todo depende de para qué se va a usar. Claro, no es lo mismo, pues eso, una operación de corazón, ¿no? Que, bueno, pues que te tengan que dormir la encía para arreglarte una caries. Sí, no, al final, ¿no? al final no es lo mismo. Una colonoscopia... Que el tipo de sustancia que usen, me imagino, Sí, ¿no? sí, las cantidades. Por ejemplo, el propofol dura muy poquito. O sea, a ti te lo ponen y en unos minutos ya estás despierto. Entonces se utiliza, por ejemplo, para iniciar la anestesia y luego ya te dan cosas más potentes y ahí te quedas. O también pueden mantenerte un flujo continuo de esta sustancia y entonces te quedas dormido. Pero a poco que lo cortes, ¡paf!, ya se despierta el paciente. O sea que tenemos un control muy grande. Algo también muy curioso es que luego también varía mucho entre personas, por lo menos en anestesia general. Hay personas que con más dosis o con menos, bueno, pues se duermen antes o no o después. Y algo que están intentando mirar es también, pues eso, ¿no? Cada uno cuánto necesita, que se puede ver también en qué momento el cerebro ya deja de estar consciente mirando las ondas cerebrales, porque normalmente lo que se mira no es eso, se mira creo que el corazón, la respiración, para saber si una persona ya está entrando, ¿no? en ese estado de sueño, por así decirlo, en ese estado de anestesia general. Pero también si miramos las ondas cerebrales se pueden ver diferencias individuales y a lo mejor hay personas que con menos anestesia pues ya les es suficiente y eso pues también puede reducir, bueno, posteriormente, ¿no? Cuando se despiertan de la operación, pues que esos efectos secundarios duren menos, etcétera. Claro, y por eso, o sea, como depende mucho del paciente, por eso al principio, cuando estábamos con el éter y el cloroformo, era como un mono con una escopeta, ¿sabes? Porque no sabían medir. Y entonces, ¡hala, tú ponle! Y a lo mejor pues claro. Se les quedaba uno de cada 20, se les quedaba en la cama. Claro. Sí, que eso yo creo que a medida que avanza la medicina, ¿no? Y a medida que avanza la historia, pues somos mucho más precisos y vamos a darle más importancia a esas diferencias individuales en todo, porque ni los medicamentos no se afectan igual a todo el mundo. O sea, puede ser o el café, cualquier cosa, que tú tengas más receptores o menos, que seas más sensible o menos, que tu cuerpo lo metabolice antes o más rápido o más lento. Entonces, bueno, es interesante ver, ¿no? También eso, pues que nada nos afecta de la misma manera en general. Pero bueno, muchas gracias, Hugo. La verdad es que nos has por favor, gracias a ti, un claro. recorrido. Me ha gustado el recorrido por la historia, aunque ha sido un poco oscuro al principio. Pero Joder, bueno, te digo, concluimos. pobre gente, ¿eh? O sea, si piensas lo que hicieron por la gente y lo mal que lo pasaron ellos, es muy triste. Bueno, nos hace reflexionar, ¿no? Sobre, bueno, pues muchos genios y mucha gente que, bueno, pues que la historia la ha tratado mal y bueno, pues que nos acordemos de ello. Por eso está muy bien, yo creo que lo saques a la luz, ¿no? Porque son nombres que no nos suenan, que no nos suenan estas historias. Y bueno, un poco trágico, pero bueno, está bien saber de dónde venimos y que muchas veces pues a la gente que ha encontrado cosas importantes no se le ha reconocido en su momento, ¿no? Y ha sido a posteriori. En fin. Me gustaría ver una peli, la verdad, una peli que hablara de esto, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el drama, ¿vale? Entonces, una peli en la que están estos tres, ¿no? El profesor, el alumno y luego digamos, el médico paleto que ¿sabes? Que les da una lección y entonces luego... Tienes que escribirlo tú, el guión. Claro, luego el otro que ve la lápida del... ¿Sabes? Imagínate la escena, leyendo la lápida del otro y el tipo, ¡oh! ¿Cómo es posible? Le están acreditando a él y a mí no, que esto para mí es el logro de mi vida y el tipo acaba, no sé... Acaba pero eso también es muy fuerte. Eso es un problema de ego al final, sí, ¿no? sí. Porque el hecho de que alguien lo haya encontrado antes o le hayan reconocido, eso pues, no quita el valor de lo que tú has hecho. Es un problema de gestionar las emociones y el ego de uno mismo, yo creo, pero bueno. Pero imagínate no que fue el tema de su vida, ¿sabes? Que estuvo toda su vida estudiando eso. No sé si fue el caso, ¿eh? Porque igual fue un día que se le ocurrió, pues podría. Pero a lo mejor llevaba toda su vida dedicado a esto y luego ve que nadie se lo reconoce. No sé.
Ya, esto me recuerda a Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory, que también no soporta cuando alguien le eclipsa, ¿no? Su fama, la importancia, no sé. Tú no ves esta serie, ¿no? Muy poco. Hugo. Muy poco. Bueno, pues sí, es el típico que le podría pasar algo así, ¿no? Que necesita que le aplaudan y le reconozcan, en fin. Sería un buen final Curioso. de serie él, ¿sabes? Quedando todo mal y... Bueno, en fin. Ya acabó la serie, Ya ya acabó. acabó y no voy a decir cómo acaba, no voy a decir por si acaso alguien... Se le suicida gusta. viendo el epitafio de un competidor. No. No. Big Bang Theory es una comedia, así que no puede acabar tan mal. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Yo creo que ya vamos a ir finalizando, ¿no? Y simplemente pues decir a nuestros oyentes que salimos cada 2 semanas, ¿no? Este podcast está los jueves, cada 2 semanas. Así que, bueno, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Adiós.